Hola a todos, mi nombre es Valeria Lí Valverde, soy estudiante de sexto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y pertenezco a la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En este video les voy a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. Este es el contenido que vamos a desarrollar. Yo he intentado resaltar los puntos más importantes para que este video, que es de un tema amplio, sea lo más agradable y útil posible. Vamos a comenzar con algunos datos de epidemiología. Los trastornos hipertensivos del embarazo están presentes en casi el 11% o alrededor del 11% del total de embarazos a nivel mundial. La preeclampsia, que es uno de los trastornos hipertensivos, complica del 2 al 8% de embarazos en el mundo y del 10 al 15% de muertes maternas a nivel mundial están asociadas a preeclampsia o eclampsia. Es importante recordar acá que los países de bajos recursos son los que tienen mayores tasas de mortalidad materna. Las regiones de América Latina y el Caribe, que es donde hay muchos países de bajos recursos, tienen casi 26% de muertes maternas atribuidas a los trastornos hipertensivos del embarazo. Ahora, respecto al Perú, que es mi país, los trastornos hipertensivos del embarazo tienen una incidencia que varía entre el 4 y el 11%, que va más o menos con lo descrito a nivel mundial. La incidencia de preeclampsia está entre el 5 y el 7% de todos los embarazos, y los trastornos hipertensivos del embarazo son la segunda causa de muerte materna y la primera causa de internamiento en las unidades de cuidados intensivos de todo el Perú, según un estudio en el año 2015. Además, también es la primera causa de restricción del crecimiento intrauterino, que es una condición para el feto. En el Instituto Nacional Materno Perinatal, que es el hospital materno de referencia del Perú que queda en Lima, según las estadísticas entre el periodo 2006 y el 2016, la preeclampsia fue la primera causa de mortalidad materna en esta institución. Ahora vamos a ver definiciones, factores de riesgo y criterios de diagnóstico. La clasificación que voy a usar acá es una clasificación que divide a los trastornos hipertensivos del embarazo en 4 grandes grupos. El primer grupo es el de la hipertensión crónica. Luego, hipertensión gestacional. El tercer grupo abarca preeclampsia, eclampsia y síndrome HELP. Y el cuarto grupo abarca hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Vamos a desarrollar uno por uno de estos para que queden claros. Entonces vamos a comenzar con las definiciones de los dos primeros grupos, hipertensión crónica e hipertensión gestacional. Este cuadro, que es el que les acabo de mostrar, lo voy a mantener siempre en las diapositivas en la parte superior derecha para que no haya dudas sobre qué tema específico estamos hablando. Entonces, para ver estos dos primeros grupos, quiero que tengan en cuenta algunos datos. Primero, que durante el embarazo definimos nosotros hipertensión como la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o la presión arterial diastólica mayor a 90, que sea medida en 2 ocasiones con 4 horas de diferencia. Ese es el primer concepto clave, que le sirve en general para todo el embarazo. Cuando una persona no está embarazada, las medidas para decir hipertensión son diferentes, pero en el embarazo es esta la medida. Otro punto importante es que tengan en cuenta las 20 semanas de embarazo, porque esa es la clave para poder diferenciar entre la hipertensión crónica y la hipertensión gestacional. Si esta presión arterial elevada que les acabo de mencionar se ve o se encuentra en la paciente antes de las 20 semanas, se llama hipertensión crónica. Esta de acá, que es una hipertensión preexistente, que podemos haberla medido en la semana 14, por ejemplo, en la semana 5 o antes de que comience el embarazo. Una paciente que ya tiene el antecedente de ser hipertensa. Si por el contrario encontramos esta presión elevada después de las 20 semanas, se llama hipertensión gestacional. Otros datos importantes son que estas presiones elevadas, tanto la hipertensión crónica como la hipertensión gestacional, no tienen cuadros de proteinuria u otros signos de severidad agregados. Son hipertensiones aisladas. Si encontramos que la presión en la paciente es mayor o igual a 160/110, se considera hipertensión severa. Y otros datos son que del 15 al 20% de pacientes con hipertensión gestacional van a desarrollar preeclampsia. Y finalmente, la hipertensión gestacional se vuelve hipertensión crónica
cuando dura más de 12 semanas en la etapa postparto. Ahora vamos a ver el tercer grupo, que involucra preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP. La preeclampsia es una complicación propia del embarazo, que está asociada a una hipertensión de novo, es decir, una hipertensión que recién aparece. ¿Cuándo es que podemos encontrar preeclampsia en las pacientes? Esta condición ocurre después de las 20 semanas del embarazo. De hecho, el 85% de pacientes va a desarrollar preeclampsia al término de la gestación. Y se llama así porque se vio o se creía antes que todas las pacientes que desarrollaban preeclampsia iban a desarrollar eclampsia, o sea que era una condición previa al desarrollo de eclampsia. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que esto no es del todo cierto, porque la preeclampsia, las pacientes que tienen preeclampsia sin signos de severidad, solo el 1.9% de estas pacientes van a desarrollar eclampsia. Y en el caso de las pacientes que tienen preeclampsia con signos de severidad, el 3.2% de estas pacientes van a desarrollar eclampsia. Por lo tanto, no es del todo cierto que todas las preeclámpticas desarrollan eclampsia. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia? Necesitamos una presión arterial elevada, o sea, mayor o igual a 140/90, más cualquiera de estos 7 criterios que tenemos hacia el lado derecho, ¿no? De hecho, he separado proteinuria porque hasta el año 2013 este era un requisito necesario para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, actualmente ya no es obligatorio. Para medir proteinuria tenemos 3 formas. Primero, el gold standard es hacer una proteinuria de 24 horas donde el resultado sea mayor o igual a 300 miligramos. Si no se puede o si no se tiene disponible esta prueba, se hace un examen de orina y se busca la proporción de proteína sobre creatinina y debe ser mayor o igual a 0,3. Y si estos métodos cuantitativos no están disponibles, entonces recién se puede hacer el método cualitativo, que es un dipstick donde sea mayor de 2 cruces. Respecto a los otros criterios, acá les estoy dejando las medidas de cada uno de ellos para poder hacer el diagnóstico. Ahora, es importante saber la división de la preeclampsia. La preeclampsia tiene 2 divisiones. Puede ser preeclampsia sin signos de severidad o preeclampsia con signos de severidad. ¿Cuáles son estos criterios que nos ayudan a definir qué es una preeclampsia con signos de severidad? Una elevación severa de la presión arterial, la que vimos que era mayor o igual a 160/110, medida en 2 ocasiones con 4 horas de separación. Trombocitopenia con plaquetas menos de 100.000, insuficiencia renal, que se evidencia como creatinina sérica más de 1.1, o duplicar la concentración de creatinina en ausencia de otra enfermedad renal. Síntomas del sistema nervioso central como cefalea, pero es una cefalea que aparece de pronto, es una cefalea que aparece súbitamente, que no sea analgésicos, como paracetamol. Molestias visuales como visión borrosa, puntos brillantes o escotomas, que es esta visión de campos negros, imágenes negras en el campo visual. Anormalidad hepática, que se evidencia como elevación de las enzimas hepáticas, que son las transaminasas, más de 2 veces el límite superior, o aparición de dolor severo y persistente en epigastrio o cuadrante superior derecho. Y el último criterio es edema pulmonar. Entonces, si tenemos una paciente que tiene un valor de presión de 140/90 y tiene proteinuria, ya decimos que tiene preeclampsia. Pero si además se le añaden algunos de estos síntomas, sería una preeclampsia con signos de severidad. ¿Cuáles son las complicaciones de la preeclampsia con signos de severidad? Estas pacientes están en riesgo porque pueden desarrollar edema pulmonar, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular ya sea hemorrágico o isquémico, síndrome de distrés respiratorio agudo, coagulopatías, insuficiencia renal o injuria a la retina. Como pueden ver, puede complicarse a corto plazo o hacer complicaciones también a largo plazo. Por eso es importante encontrar a estas pacientes y diagnosticarlas bien, a las que tienen los signos de severidad. Otro punto importante es saber cuáles son las pacientes que están en riesgo de hacer preeclampsia. De hecho, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología reporta que las mujeres nulíparas, saludables, sin factores de riesgo evidentes, son las que más hacen preeclampsia. Sin embargo, esta tabla, que también es del Colegio Americano, explica cuáles son los factores de riesgo asociados a tener preeclampsia, ¿no?
son nulliparidad, gestación múltiple, o sea, más de un feto, preeclampsia en embarazo previo, hipertensión crónica, diabetes crónico gestacional, trombofilia, enfermedades autoinmunes como lupus o síndrome antifosfolipídico, un IMC más de 30 antes de comenzar el embarazo, edad materna más de 35 años, enfermedad renal, que la paciente haya tenido reproducción asistida y apnea obstructiva del sueño. Ahora vamos a ver eclampsia. Eclampsia no es más que la manifestación convulsiva de los trastornos hipertensivos del embarazo. Como les mencioné, no todas las pacientes que hacen eclampsia han tenido una preeclampsia antes. De hecho, se hizo un estudio en el Reino Unido a nivel nacional donde se encontró que el 38% de pacientes que hacían eclampsia no habían tenido hipertensión o proteinuria previa. Las convulsiones que hay en preeclampsia son en su mayoría de tipo tónico-clónicas. Y las complicaciones de las convulsiones son hipoxia materna, trauma, neumonía por aspiración y daño neurológico residual. Por eso es que la idea y lo ideal es que la paciente no llegue a hacer una eclampsia, ¿no? Prevenir esta condición sea como sea. Ahora, el último trastorno de este grupo es el síndrome HELP. El síndrome HELP se llama así porque sus siglas significan tres condiciones importantes que se ven en este síndrome. H de hemólisis, L de enzimas hepáticas elevadas y LP de plaquetas bajas. Esto es por sus siglas en inglés. Este síndrome se considera como una forma severa de preeclampsia y por lo general se ve en el tercer trimestre del embarazo. De hecho, hay un 30% de pacientes que hacen este síndrome HELP postparto. En general tiene una prevalencia de menos del 1% a nivel de total de embarazos y las pacientes que tienen preeclampsia o eclampsia, del 1 al 2% hace HELP. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome HELP? Primero con un LDH mayor o igual a 600 unidades por litro, que es lo que va a evidenciar la hemólisis. AST y ALT, que son las enzimas hepáticas, más del doble del límite superior normal, y plaquetas menos de 100.000. Acá también es importante que recuerden que no todas las pacientes con preeclampsia hacen HELP, ¿no? No es que el HELP solo va a estar presente en las pacientes que han tenido preeclampsia. De hecho, del 15 al 20% de casos de pacientes que hacen síndrome HELP no han tenido proteinuria o hipertensión previa. Y finalmente pasamos al cuarto grupo, que es hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Cómo se define esto? Es una paciente que tiene hipertensión crónica en la que se encuentra además un aumento repentino de la presión arterial que ha estado controlada o que escale en la terapia farmacológica antihipertensiva. El otro criterio es que aparezca proteinuria o que haya un aumento de la proteinuria que ya teníamos conocida de la paciente, ¿no? Otro punto importante es que si se añaden signos de severidad de preeclampsia, los que he descrito hace un rato, se llamaría hipertensión crónica con preeclampsia severa o sobreagregada, porque presenta signos de severidad. Ahora vamos a ver un poco sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, todo parte de la irrigación. De hecho, esta imagen de acá, que es de UpToDate, evidencia qué es lo que sucede en un embarazo normal. Estas células de acá, que están de color verde, son células del citotrofoblasto, de la placenta que se está desarrollando. Estas células, durante el embarazo, migran hacia el miometrio y entran a la túnica media de las arterias espirales, que son la parte terminal de las arterias uterinas. Estas arterias van a irrigar la placenta y el feto. Por lo tanto, lo que hacen estas células que han migrado es hacer que esta arteria se dilate para asegurar un flujo sanguíneo adecuado hacia la placenta y hacia el feto. En la preeclampsia, lo que sucede es que estas células del citotrofoblasto no migran hacia el miometrio. Como pueden ver, no hay ningún puntito verde que representa las células en el miometrio. Como no vienen al miometrio y no llegan a invadir la túnica media de estas arterias, no pueden dilatarlas y estas arterias nunca se ensanchan y más bien tienen un flujo sanguíneo que no es el adecuado, tienen un bajo flujo sanguíneo que no puede
darle sangre suficiente con oxígeno y nutrientes a la placenta y al feto que se están desarrollando. Esta remodelación de las células del citotrofoblasto en un embarazo normal por lo general se completa alrededor de las 18 o 20 semanas de gestación. Teniendo esto en mente, vamos a ver un poco más sobre la fisiopatología. Esta imagen, que de hecho es de ósmosis, creo que representa muy bien lo que les acabo de explicar. En un embarazo normal, la arteria uterina que está acá se está dilatando para asegurar un flujo sanguíneo adecuado. Esta arteria espiral se ha dilatado. En cambio, en la preeclampsia, la arteria espiral nunca se dilata porque no viajaron las células del citotrofoblasto y más bien, como pueden ver, está estrecha y está fibrosa. Por lo tanto, lo que va a haber es una anomalía o anomalías en el desarrollo inicial de la vasculatura placentaria que tienen como respuesta una subperfusión, hipoxia o isquemia placentaria porque no está llegando suficiente sangre. Y esta condición hace que se liberen factores antiangiogénicos en la circulación materna. Y el resultado final de todo esto es la alteración de la función del endotelio. Este endotelio que no está funcionando de manera adecuada, que está fallado y que es a nivel sistémico, causa hipertensión y otras manifestaciones de la enfermedad que vamos a ver más adelante. Entonces la conclusión de todo esto es que debido a la subperfusión que hay, se llega a una alteración de la función endotelial. En esta diapositiva quiero explicarles un poco sobre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Ok, entonces, de hecho la placentación en los mamíferos necesita una angiogénesis extensa para poder asegurar un flujo sanguíneo adecuado al feto que se está desarrollando. Por lo tanto, la placenta va a liberar factores angiogénicos que son el PIGF y el VEGF, que P de placenta y VE de básculo endotelial. Y también factores antiangiogénicos, que es SENG, que es la endoglina soluble, y SFLT1, que vamos a ver ahorita qué significa esto. Entonces, los factores angiogénicos, PIGF y VEGF, se van a unir a este receptor, que es VEGF, como este de acá, que es el factor angiogénico, pero R de receptor número 1. De hecho, hay un montón de estos receptores, pero este es el importante para este caso. Ambos factores se unen a este receptor. Y este receptor, el VEGFR1, tiene dos isoformas. Tiene una isoforma que es soluble, que viene a ser el SFLT1, o sea, el factor antiangiogénico, y tiene una isoforma transmembrana. Entonces, ¿qué sucede? La placenta saludable, la placenta normal, va a producir factores ambos, ¿no? Los antiangiogénicos y los angiogénicos. Acá en verde está representado el VEGF y en amarillo el PIGF. Como pueden ver, estos factores se sueltan hacia los vasos sanguíneos y se unen a sus receptores transmembrana del endotelio. En una placenta que no es sana porque es un embarazo de una paciente con preeclampsia, estos factores también se producen, pero en vez de unirse a estos receptores transmembrana, se están uniendo a los receptores solubles, al SFLT1, que está aquí al centro del vaso. Entonces, eso es lo que sucede a nivel de factores antiangiogénicos y angiogénicos. Va a aumentar la producción de factores antiangiogénicos que debería estar disminuida, como en este embarazo, ¿no? Que es un embarazo normal. Ahora, otro problema son los cambios vasculares. En la preeclampsia hay un vasoespasmo generalizado. De hecho, lo que sucede es que hay una alteración entre las sustancias vasodilatadoras y las sustancias vasoconstrictoras. No van a estar balanceados, como se ve acá, sino que va a haber un predominio de sustancias vasoconstrictoras. De hecho, se cree que la S-endoglina, que era el factor antiangiogénico que les acabo de mencionar, tiene alguna labor inhibiendo el óxido nítrico, o sea, va a inhibir la función vasodilatadora. Es por eso que hay un vasoespasmo generalizado y otro de los cambios vasculares es que va a aumentar la permeabilidad vascular de estos vasos, justamente también por la difusión endotelial.
Respecto a los cambios hematológicos, hay 3 problemas principales. Primero, dado que hay una alteración en el endotelio, se van a expresar diferentes factores que van a provocar una agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria consume plaquetas, por eso es que va a haber un déficit en las plaquetas y hay trombocitopenia, y se forman estos trombos que ustedes ven en este vaso sanguíneo. Cuando pasan los glóbulos rojos a través del vaso sanguíneo, se chocan contra estos trombos y por lo tanto se produce hemólisis, que es otro de los cambios hematológicos que vamos a ver. Y finalmente hay hemoconcentración. Como acabamos de ver, hay vasoespasmo y este vasoespasmo provoca una contracción del espacio intravascular. Y además también hay hemoconcentración porque hay un aumento de la permeabilidad vascular. Esta condición es importante que la tengamos en cuenta porque si hay una paciente que está haciendo hemólisis, tal vez esa hemólisis no va a ser evidente en el hematocrito porque la paciente va a estar hemoconcentrada. Ahora respecto a los cambios hepáticos, todas las anormalidades que se producen a nivel de hígado se deben principalmente a que hay una reducción de flujo sanguíneo y esto provoca isquemia y provoca hemorragia periportal. ¿Cómo vamos a evidenciar la falla hepática? Pues midiendo las enzimas hepáticas, tanto la AST como la ALT. De hecho, se ha encontrado que la AST es la principal enzima liberada en la sangre en preeclampsia. Otro valor que va a estar alterado es el de la LDH. Y cuando hay enfermedad avanzada, también vamos a tener bilirrubinas elevadas y alteración en las pruebas de síntesis hepática. Por ejemplo, el tiempo de protrombina. Respecto a los cambios renales, a nivel histopatológico se revela una endoteliosis glomerular. Esta es una condición en la que hay edema endotelial glomerular, edema de células mesangiales y disminución del lumen capilar. Otra condición que se encuentra es la hipocalciuria, proteinuria no selectiva, porque como aumenta la permeabilidad tubular, empiezan a filtrarse proteínas que no deberían, ¿no? Como la hemoglobina, albúmina, globina y transferrina, que son proteínas de gran peso molecular que en condiciones normales no se filtrarían. También hay retención de agua y sodio, que van a agravar más la condición de la hipertensión que se encuentra, oliguria, porque como hay vasoespasmo, hay una reducción de aproximadamente el 25% de la tasa de filtración glomerular y también va a haber una concentración plasmática elevada de ácido úrico, porque hay un aumento en la producción de reabsorción y porque disminuye la excreción del mismo. Respecto a las consecuencias fetales, como hay una isquemia útero-placentaria, esto conlleva que haya una restricción del crecimiento intrauterino del feto, oligohidramnios e incluso desprendimiento prematuro de placenta, que son condiciones que tenemos que tener siempre en cuenta. Y además, los fetos de las mujeres que tienen preeclampsia tienen un riesgo incrementado de hacer parto pretérmino. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas de estos trastornos. De hecho, los síntomas no suelen ser muy específicos, pero los que les he escrito acá son los que se han encontrado en 25% de mujeres. Y son los que tenemos que explorar en una paciente que pueda tener preeclampsia, ¿no? Son la cefalea persistente y o severa, que se describe usualmente como palpitante, que no calma con paracetamol. Anormalidades visuales, dolor epigástrico, retroesternal o en abdomen superior, alteración en el nivel de conciencia, disnea, ortopnia. Otros son la oliguria, edema periférico e hiperreflexia. Además, el dolor abdominal que se describe puede ir acompañado de náuseas. Cuando se hace el examen físico de estas pacientes, a veces se encuentra el hígado que está sensible a la palpación por la distensión de la cápsula de Gleason. Y otros de los síntomas y signos, que es más una complicación severa, es que la paciente haga un ACV hemorrágico. Entonces, una vez que sospechamos de preeclampsia por los síntomas y signos que les acabo de describir, tenemos que hacerles algunos exámenes a las pacientes. Entonces, de todas maneras, tiene que haber una medida de presión arterial para confirmar que la presión es mayor o igual a 140/90. Exámenes de laboratorio como hemograma completo, creatinina sérica, enzimas hepáticas y proteinuria. También se tiene que hacer un monitoreo fetal
y se recomienda que haya interconsulta neurología si la paciente tiene déficit neurológico o examen neurológico anormal, signos y síntomas visuales o una cefalea persistente que es severa y que no responde a dosis repetidas de paracetamol. Respecto a las manifestaciones clínicas de eclampsia, de hecho, lo que he escrito acá son los signos y síntomas que se describen como premonitorios para la eclampsia, ¿no? Hipertensión, cefalea persistente o en thunderclap, que es la cefalea súbita, anormalidades visuales, dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho, alteración en el nivel de conciencia y un 25% de personas que hacen eclampsia antes no presentaron ningún síntoma, ¿no? El síndrome HELP, en el 90% de pacientes que han hecho síndrome HELP han presentado malestar general y dolor en cuadrante superior derecho. Y un 50% presentó náuseas y vómitos. Entonces, la evaluación de la eclampsia, hemos visto que la eclampsia son las convulsiones, ¿no? La manifestación convulsiva. ¿Cómo diagnostican eso? Simplemente van a ver que la paciente está convulsionando. Y el síndrome HELP, el diagnóstico era con LDH, AST, ALT, que son enzimas hepáticas, y plaquetas. Ahora vamos a ver estrategias de prevención. Entonces, es recomendable, y de hecho es algo que se tiene que hacer, que en cada control prenatal tiene que medirse la presión arterial. Y desde la primera consulta que tenga la paciente hay que evaluar factores de riesgo. En pacientes que tengan alto riesgo de hacer preeclampsia, se deben buscar valores de laboratorio basales, ¿no? Hacerle a la paciente un hemograma, pruebas de función hepática, función renal y proteinuria para tener un basal, y si es que desarrolla alguna condición de trastorno hipertensivo del embarazo, tener exámenes con los cuales comparar. Y finalmente, educar a la paciente en los signos y síntomas de preeclampsia para que busque ayuda médica cuando la necesite. Entonces, respecto a los fármacos que se pueden dar para prevenir la preeclampsia, está la aspirina. La aspirina tiene una inhibición selectiva del tromboxano A2 cuando se da a dosis bajas. Como recordarán, este tromboxano A2 es una de las sustancias vasoconstrictoras. Entonces se hicieron diversos estudios evaluando la función de la aspirina y se encontró una reducción significativa de preeclampsia con signos de severidad y de restricción del crecimiento intrauterino, sobre todo cuando se daba esta pastilla antes de las 16 semanas. Entonces, ¿a quién se le puede dar la aspirina? Acá tengo un cuadro que de hecho está adaptado de la guía del Colegio Americano, donde se dividen los factores de riesgo en dos grupos, de alto riesgo y de riesgo moderado. Si nuestra paciente tiene al menos uno de los factores de riesgo alto o dos o más de los factores de riesgo moderado, entonces es candidata a tomar aspirina. Esta aspirina es de dosis baja, es decir, se recomienda de 81 miligramos al día y se debe iniciar idealmente antes de las 16 semanas. Sin embargo, el Colegio Americano recomienda que si no se puede dar antes de las 16, entre las 12 y las 28 semanas de gestación se puede iniciar esta medicación. Otro fármaco o otro suplemento que se puede dar es el calcio. Se encontró en diferentes estudios que en las pacientes que tenían una mala nutrición de base, suplementar calcio también prevenía preeclampsia severa. Por lo tanto, una opción es también suplementar con calcio de 1,5 a 2 gramos al día a partir de las 14 semanas. Acá, sobre los factores sociodemográficos, están descritos el bajo ingreso económico. Diversos estudios que se han hecho en Estados Unidos se ha encontrado también que la población afroamericana es la que tiene mayor riesgo de hacer preeclampsia. Y dentro de los factores personales, un periodo intergenésico mayor a 10 años o un óbito fetal son factores de riesgo moderado. Estos enfoques de prevención que les voy a presentar ahora aún permanecen en investigación. Uno de ellos son los biomarcadores. Como hemos explicado antes, existen los antiangiogénicos y los angiogénicos. Entonces, se intentó buscar si la concentración elevada de los factores antiangiogénicos podía marcar, podía ser como una pauta de que la paciente iba a desarrollar preeclampsia. Sin embargo, en los diversos estudios que se han hecho,
recién se encuentra utilidad de esta medición a partir de la semana 20. Es decir, no podría servir como un factor de predicción de que una paciente haga preeclampsia. Lo que se ha estudiado últimamente es más un ratio entre el SFLT1 y PIGF, que podría ser útil para descartar preeclampsia. Sin embargo, aún no se ha estipulado que deba hacerse este examen como un examen para prevenir preeclampsia. Por otro lado está la ecografía Doppler de arterias uterinas. Nuevamente, este examen tampoco se recomienda como screening en fases tempranas de embarazo y aún tiene un enfoque más de investigación. Sin embargo, lo que se observa es que esta imagen, por ejemplo, que vemos acá, donde se ve en un embarazo normal, aquí para que vean con el puntero, la imagen de arriba es un embarazo normal donde no hay ninguna muesca. Y esta es la parte de la diástole, entonces no hay ninguna muesca y eso significa que hay un buen flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando hay preeclampsia, aparece una muesca en la diástole y eso indica un pobre flujo sanguíneo. Entonces, encontrar esto también podría ser un indicio o un predictor de que la paciente está haciendo preeclampsia, ¿no? O que pueda hacer preeclampsia. Lo que se ve acá es lo mismo, ¿no? Conforme avanza el embarazo, esta muesca diastólica va a desaparecer porque el flujo sanguíneo cada vez se va a hacer mayor para poder nutrir al feto y a la placenta que están ahí. Sin embargo, en la preeclampsia nuevamente eso no sucede. Lo otro que se hace es el examen del índice de pulsatilidad, que lo que va a ver es la resistencia periférica de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver el manejo. ¿Qué es lo que se debe hacer con estas pacientes? Entonces, una de las principales preguntas es ¿a quién se debe hospitalizar y a quién puede dársele manejo ambulatorio? Entonces, el manejo ambulatorio es solo para las pacientes que no presenten signos de severidad y en las que se pueda asegurar una evaluación materno-fetal frecuente. Se deben hospitalizar todas las pacientes que tengan preeclampsia con signos de severidad y las pacientes que tengan una preeclampsia sin signos de severidad, pero que sean pacientes que no se controlen seguidamente, ¿no? Tal vez las pacientes que viven muy lejos del centro de salud donde se están atendiendo, que no van a poder asegurar un control continuo. Ellas también deben hospitalizarse. ¿En qué consiste el control ambulatorio? El control de las pacientes que no están hospitalizadas. El Colegio Americano recomienda una ecografía cada 3 a 4 semanas para ver crecimiento del feto, un volumen de líquido amniótico por lo menos una vez por semana y chequeo prenatal entre 1 a 2 veces por semana. Se debe evaluar a la mamá también, haciéndole un examen semanal de plaquetas, creatinina, enzimas hepáticas y cuando hay una hipertensión gestacional, acuérdense que era hipertensión después de las 20 semanas, hacerle un seguimiento de proteinuria semanal para ver si desarrolla proteinuria y por lo tanto si es que ahora ya es preeclampsia. Además, como mencionamos antes, educar en síntomas de preeclampsia y preguntarlos en cada control y asegurar que la paciente tenga mínimo una visita por semana. Ahora, parto versus manejo expectante. Como hemos visto, en la preeclampsia lo que origina todos los problemas es la placenta. Por lo tanto, para poder curar definitivamente esta condición, tiene que salir la placenta, ¿verdad? Entonces tiene que haber un parto. El problema es ver hasta cuándo podemos esperar para que la paciente tenga el parto. Entonces, cuando es una preeclampsia sin signos de severidad, se recomienda esperar hasta las 37 semanas para después tener el parto. Entonces, si la preeclampsia sin signos de severidad aparece antes de las 37 semanas, la recomendación es observar y monitorear a la mamá y al feto hasta que se cumplan las 37 semanas y recién ahí inducir el parto. El monitoreo continuo consiste en ecografías continuas, chequeo semanal, anteparto, monitoreo continuo de la presión arterial y exámenes semanales para preeclampsia. En caso de la paciente presente signos de severidad, el límite ya no son las 37 semanas, sino las 34 semanas. Entonces, si aparece preeclampsia severa antes de las 34 semanas, debemos evaluar a la madre y el feto.
Si ellos están estables, entonces lo que se recomienda es un manejo expectante. Debemos recordar que todos los recién nacidos de parto pretérmino tienen un riesgo elevado de mortalidad. Por lo tanto, mientras se pueda esperar para inducir el parto, esa debe ser la opción. En caso la madre y el feto no estén estables, la recomendación es que se dé el parto. En este caso, también se recomienda el uso de corticosteroides para poder asegurar la maduración pulmonar fetal. Y el fármaco de elección es la betametazola. Si aparecen los signos de severidad después de las 34 semanas de gestación, la recomendación es inducir el parto. En el caso del síndrome HELLP, se recomienda el parto, sea cual sea la edad gestacional. Aquí al lado derecho les estoy mostrando un cuadro que es del Colegio Americano también, donde se exponen todos los criterios ante los cuales debe inducirse el parto. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que controlar durante el parto de todas maneras? Primero, tenemos que prevenir convulsiones y segundo, tenemos que controlar la presión arterial. Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir las convulsiones? Se ha encontrado que el sulfato de magnesio funciona muy bien para prevenir convulsiones y por eso se da como profilaxis en mujeres que tienen preeclampsia severa o que ya tienen eclampsia. La dosis es una dosis de carga endovenosa de 4 a 6 gramos en 20 a 30 minutos y luego una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora. Se recomienda continuar el magnesio hasta 24 horas después del parto, ya sea si haya sido por vía vaginal o por cesárea. No hay un consenso aún sobre el uso de magnesio, de sulfato de magnesio en mujeres que tienen preeclampsia sin signos de severidad. Es importante que mientras se está dando el sulfato de magnesio haya un monitoreo continuo del flujo urinario, del estado respiratorio y los reflejos osteotendinosos en la paciente, porque puede haber una intoxicación con sulfato de magnesio por una dosis muy elevada. En caso ocurra esto, se debe dar gluconato de calcio. Mencioné que el segundo punto que debíamos controlar era la presión arterial. Es importante este control para poder prevenir complicaciones en la madre, tales como insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica, injuria renal o un ACV hemorrágico o isquémico. En el cuadro que les presento acá están los fármacos que se pueden usar ante una hipertensión severa y pueden ser endovenosos o por vía oral. Respecto a la vía del parto, en el caso de los trastornos hipertensivos del embarazo, la vía del parto se define como en cualquier otro embarazo. Es decir, si es que la paciente presenta las condiciones anatómicas adecuadas y si no tiene ningún factor de riesgo para que se complique un parto vaginal. Entonces, de hecho, si es posible, siempre se va a preferir la vía vaginal y se recomienda anestesia regional. Respecto a la eclampsia, las que he puesto acá son las recomendaciones que están en la guía americana. Sobre el punto específico del sulfato de magnesio, habíamos visto que este se recomendaba en las pacientes que tenían preeclampsia severa con el fin de prevenir las convulsiones. En el caso de las pacientes que ya tienen eclampsia, es decir, que están convulsionando, se recomienda dar sulfato de magnesio para poder evitar la recurrencia de estas convulsiones. Una vez que la paciente haya sido estabilizada, recién se podrá inducir el parto. Y bueno, para terminar, en este cuadro he resumido el manejo de cada una de las condiciones. Cuando no hay signos de severidad, acuérdense que el límite son las 37 semanas y cuando hay signos de severidad, el límite son las 34 semanas. Finalmente, en el síndrome HELLP se recomienda el parto independientemente de la edad gestacional. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que el video les haya sido útil. Les dejo igual mi correo que está en la primera diapositiva para que me hagan cualquier pregunta si es que aún quedan dudas.